Primera de Corintios capítulo 5, hoy es 26 de marzo, ¿verdad? Del 2017. Vamos a empezar. Verso 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es un tema muy importante. ¿Cómo se trata el pecado dentro de la iglesia? ¿Se puede juzgar? Sí. El apóstol Juan menciona en 1 de Juan capítulo 5 que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Que por los pecados que no son de muerte sí se puede orar, pero por los pecados de muerte ya no se puede orar. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pero aquí en esta historia nos muestra un caso particular. Un hombre tenía a la mujer de su padre. Fíjense que no dice que era su mamá, era la mujer de su padre. ¿Qué significa? Era su madrastra. ¿Era pecado? Sí, era pecado. Eran dos pecados diferentes en uno solo: fornicación, y aparte, un hijo no se puede subir al lecho del padre. Es abominación delante de Dios. Es un pecado gravísimo. Uno de los hijos de Jacob lo cometió. ¿Se acuerdan? Creo que fue Simeón. Por algo le quitaron la primogenitura. ¿Y la primogenitura a quién se pasó? A José y a sus hijos Efraín y Manasés. Manasés se dividió en dos tribus, pero todavía llevan la primogenitura. Muy interesante. Alguien que me ayude a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 22, verso 30. Vamos a seguir la referencia. Deuteronomio 22, 30, muy rápido, que lo quiera leer aquí en el micrófono. A toda velocidad. ¿Alguien lo quiere leer? De este lado, Sonia, de este lado, para que no se oiga. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. No profanará el lecho de su padre, aparte de que la fornicación es pecado. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es? No, fornicación no es adulterio. ¿Qué es? Son diferentes. ¿Qué es fornicación? Pecado sexual fuera del matrimonio. Adulterio es estando casando, yéndose con otra persona. Pero meterse sexualmente con alguien sin el pacto matrimonial que Dios estableció es pecado. Ahora, ¿por quién te debes de casar? ¿Por la ley o por la iglesia? Por los dos. Porque Dios puso la ley para respaldar ese pacto matrimonial, que el matrimonio bíblico solo es entre un hombre y una mujer. Hay que explicar eso en estos tiempos, ¿eh? ¿A qué tiempos llegamos? Solo un hombre y una mujer, Adán y Eva. Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. Dios hizo todo perfecto. Jesús enseñó que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. No dijo se una a otro varón, ¿verdad? Por ahí mucha gente dice que Jesús aprobaba la homosexualidad. Eso es una tontería. Jesús no aprobaba la homosexualidad. Jesús enseñó que eso es pecado. Ahora, es un pacto. Dios puso la ley y te tienes que casar ante la ley, pero también te tienes que casar ante Dios, no ante la gran ramera. Eso es un falso sacerdocio. El catolicismo romano es un falso sacerdocio antibíblico. No reúne los requisitos bíblicos para ser sacerdote. Casarse ante Dios es casarse con un pueblo de Dios, una iglesia limpia, nacidos de nuevo, que tengan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo públicamente que estás haciendo un pacto delante de Dios. No te cases con un incrédulo, inconverso, no nacido de nuevo, porque el pacto es entre dos. No tienes garantía de que se cumpla el pacto, sino entre dos nacidos de nuevo. No hay pacto, no existe. Si es entre gente que no entienda lo que significa. Dios hizo eso.
Pero aquí en este caso, en 1 Corintios 5, un hombre subió al lecho de su padre, se subió a la cama de su papá y profanó el lecho de su padre. Y seguía llegando como si nada a la iglesia. Hola hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Fornicario y aparte, profanador del lecho. ¿Cómo están hermanos? Dios los bendiga. Y quién sabe, y hasta lo tenían en la alabanza. ¿Tú sabías que hay muchas iglesias con gente en la alabanza en fornicación? Yo conocí uno que tocaba en la alabanza y era homosexual. Era homosexual y era el mejor guitarrista. ¿Tú sabías que los grupos modernos que tocan alabanzas a nivel mundial, está preciosa su alabanza, está hermosa, cantan muy bonito, los instrumentos suenan muy bien? Aquí no suena tan bonito, pero por lo menos cantamos con manos limpias y con fe, con amor, ¿verdad? Con el corazón. Pero los grupos internacionales como Hillsong tienen pecado sexual no arrepentido en sus altares. Y pastores que lo toleran y lo encubren. Nosotros no somos como la gran ramera, como este Maciel. ¿Saben quién era Maciel? Es Maciel, ¿verdad? Pedófilo, que abusó de cientos de niños y no le hicieron nada. Nosotros no somos así. En la gran ramera podrán encubrir a violadores de niños, pero la iglesia de Cristo no puede tolerar el pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Dios dejó en su palabra qué es lo que se tiene que hacer. Pero en Corinto no le dijeron nada. Tú sabías que si pecas, quizá el pecado está encubierto, pero Dios le va a decir a sus siervos los profetas, para que tú sepas que ante los ojos de Dios nada queda encubierto. David pecó, adulteró y mató, y lo guardó en secreto. Pero llegó un profeta de Dios que le contó una historia a David. Había alguien que solo tenía una ovejita, y un hombre rico que tenía muchas ovejas, llegó alguien de visita, fue y le quitó la ovejita a ese hombre pobre, la mató y la ofreció, y no usó de sus ovejitas. ¿Qué se ha de hacer con ese hombre? Y David contestó, ha de morir. Y le dijo, creo que fue el profeta Natán, tú eres ese hombre. Jesús tiene como ojos como de llama de fuego, y ante Jesús nada se esconde. Pablo no estaba en Corinto cuando eso sucedió. El apóstol no estaba en Corinto cuando eso sucedió. Pero el Espíritu Santo en otra ciudad le dijo a Pablo, eso pasó. Rápido, escribe una carta y corrige eso. Eso es grave. Que una iglesia tolere pecado es sumamente peligroso, porque ese es el fin de esa iglesia. Porque el Espíritu Santo no va a habitar donde se tolere pecado. Ya tenemos el ejemplo de los hijos de Elí. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Qué les pasó? Fornicarios y rateros y profanadores de los sacrificios de Dios. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? El sumo sacerdote. Dios los mató. ¿Y qué le pasó a su padre por no haber corregido a sus hijos? ¿Qué le pasó? Se desnucó y le dijo, de tu descendencia van a mendigar pan, van a ser pobres errantes. Si algo no le agrada a Dios, es que el pecado se encubra y no se arrepienta la persona. La Biblia dice que el que endurece su corazón y no se arrepiente, será quebrantado y no habrá para él medicina. No va a haber oración que Dios te responda si encubriste un pecado y Dios te quebrantó porque no te arrepentiste. Lo quisiste guardar y esconderlo. Eso a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos como David. Rápido nos arrepentimos. David rápido al ayuno, una semana entera. Y aún así Dios lo castigó, mató a su hijo. Y le vino persecución y pasó lo de su hijo Absalón, y David tuvo que abandonar el palacio y vivir otra vez en el desierto. Fue horrible. El pecado trae consecuencias desastrosas. Pero Pablo, aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionó Pablo? Vamos a estudiar
que Pablo reaccionó regañando a la iglesia porque no tenían valor para expulsarlo? ¿Se puede expulsar a alguien de la iglesia? Sí, cuando no tiene arrepentimiento se puede expulsar. ¿Qué más hizo Pablo? Pablo hizo algo muy interesante que yo nunca he visto a una iglesia hacer, pero que la iglesia apostólica bíblica sí lo hacía. Vamos a ver qué es. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Los regaña. ¿Qué les dice? Están envanecidos. No se lamentaron y no lo quitaron. No lo quitaron. Mira, a mí me ha tocado estar en muchos lugares. Me ha tocado servir a Dios en varias cosas. Me ha tocado servir a Dios como predicador en la calle, en hospitales, en radio, incluso en programas de video, en televisión. Me ha tocado servir a Dios en muchos lugares, en lugares altos y en lugares humildes. Pero en los dos lugares yo sirvo a Dios con todo mi corazón. No me importa dónde quiera ponerme, yo no busco gloria. Yo te voy a predicar igual afuera de un bar que en una televisora. Yo voy a predicar lo mismo. No me interesa, yo quiero que la gente se salve, yo no quiero fama. Pero el apóstol Pablo, aquí, él también, había lugares donde él iba llevado. A veces lo llevaban a ciudades donde era muy bien acogido y ciudades donde lo perseguían. A veces tenía muchas ofrendas y a veces no. Le tocó predicarle a reyes y le tocó predicarle a esclavos, como a Onésimo. Pero siempre predicaba el mismo mensaje. ¿Por qué crees que lo decapitó César a Pablo? César lo decapitó. ¿Qué mensaje crees que Pablo le predicó a César? Dios te ama, Dios te bendiga. Politeísta, arrepiéntete. Pablo no sobaba el lomo de la gente. Pablo no le sobaba el lomo. Pablo predicaba la voluntad de Dios. Y Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero Pablo hizo esto, les dijo eso. Debierais de haberos lamentado. Y les dice el verso 3. Les explica Pablo cómo supo Pablo de ese pecado estando quizás cientos de kilómetros de distancia. Nadie le dijo, nadie le fue a chismear. El Espíritu Santo se lo reveló. ¿Cómo le dijo? Fíjense, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Alguien ayúdame a orar, por favor, a reprender en su mente a alguien. Ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Ok? ¿Cómo lo juzgó estando a cientos de kilómetros de distancia en otra ciudad? ¿Cómo lo juzgó? ¿Lo juzgó solo en su mente? ¡Ay, pecador! No, hizo algo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a hacer una pausa ligera, voy a hacer un breve paréntesis. Esto lo estoy predicando para que tú veas que Dios es un Dios vivo, no es una religión que tú puedas hacer uno aquí y otro afuera. Dios es un Dios vivo que ve lo que haces en tu cuarto y ve lo que haces afuera. Jesús escudriña la mente y el corazón. Y a algunos sus pecados les son manifiestos, pero otros se descubrirán más tarde. Pero ante Dios no nos podemos esconder. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos pidió Dios? Que si hay un pecado, como cigarro, como, no sé, cualquier pecado, que lo confieses a Él. Que te arrepientas y empieces a luchar con su gracia, cortar con Él y echarlo para afuera. ¿Verdad? No quiere que lo encubras, te endurezcas y no dejes que Dios actúe con su gracia en esa área. Bueno, vamos. Verso 4. Fíjense lo que hizo Pablo. Muy lejos en otra ciudad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ni siquiera estaba con ellos. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué acabas de hacer, Pablo? El diablo es como un perro rabioso. Y si tú pecas,
Dios va a soltar a ese perro rabioso para que te despedace, pero para que mientras te está despedazando te arrepientas, te mueras más rápido, pero mínimo tu espíritu sí se salve y te vayas al cielo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo literalmente quitó la protección de Dios de esa persona, autoridad apostólica, quitó la autoridad de Dios de sobre esa persona, perdón, no la autoridad, la protección. Ángeles, a un ladito por favor, déjenlo de cuidar, ya no lo cuiden. Los ángeles de Dios te cuidan mientras obedezcas a Dios. Desobedeces, se quitan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero en este caso, se hicieron a un ladito. Ya, te lo puedes comer. Y el diablo, como perro rabioso, fue y se lo echó encima, lo despedazó y lo mató. ¿Quién sabe? Le llegó un cáncer. ¿Quién sabe? Le llegó una enfermedad terminal espantosa, un lupus, no sabemos. Pablo, ¿por qué hiciste eso? Porque Pablo ama las almas. Y Pablo sabía que es mejor una enfermedad para arrepentimiento que salud del cuerpo, pero para condenación. Es mejor que sufras una enfermedad y en el proceso de esa enfermedad entiendas acá arriba y te arrepientas, a que estés sanito y te lleve el diablo al infierno. Y Pablo amaba esa alma, aunque fornicario y aunque se metió en el lecho de su padre. El amor de Dios es tan grande que aunque pecó un pecado gravísimo que ni siquiera los incrédulos cometen, aunque hizo una abominación terrible, el amor de Dios seguía amando a esa persona a tal grado que Dios no quería que esa persona se fuera al infierno. Miren, Dios nos ama. Cada día hay estadísticas que nos muestran que en el mundo mueren todos los días cerca de 140,000 personas en todo el mundo. Obviamente a veces esto sube, a veces baja, dependiendo si hay guerras, si hay terremotos, etc. 140,000 todos los días, en cárceles, en hospitales, en la calle, ancianitos en sus casas, en todo el mundo, 140,000. La mayoría se va al infierno. Solo poquitos se salvan. ¿Tú crees que Dios no amó a alguien que se fue a condenación eterna? Sí los amó. ¿Y por qué sí los amó? ¿Por qué se fueron a condenación eterna? Porque Dios puso requisitos. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Pero Jesús dijo: la puerta es estrecha, esforzaos, porque muchos intentarán y no podrán, no tendrán lo suficiente para entrar por Cristo, no van a tener, y se van a condenar. ¿Cómo demostró Dios su amor? Envió a su Hijo, murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó. No solo eso, ascendió a la diestra del Padre y se sentó ahí. Envió su Espíritu Santo. Esa persona que se fue a condenación, tenlo por seguro que Dios se encargó que durante su vida le envió predicadores, no les hizo caso. Le envió sueños, no les hizo caso. Les envió volantitos como los chics, estos que ya nos llegaron, gracias a Dios. Tratados o volantitos donde se habla de Jesús, del Evangelio, cómo ser salvo. Ignoraron las señales del camino. No entraron por la puerta que es Cristo, la puerta de salvación, que quien por Él entre será salvo. Ignoraron. El amor de Dios se manifestó en carne. El amor de Dios se llama Jesús. Rechazaron el amor de Dios voluntariamente. Dios no va a obligar a nadie a salvarse. Así que este hombre pecó y Dios lo sigue amando. Créeme, si pecas, la voluntad de Dios es restaurarte. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la salvación sí se pierde. Sí se pierde.
Los nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida. Dios le dice a Moisés: yo borraré de mi libro al que peque contra mí. Y dice: cuídate que nadie te quite tu corona. ¿Por qué dice eso? Porque te la pueden quitar y dársela a otro mejor que tú. ¿Qué significa esto? Que no entras al cielo, porque todos los que entren al cielo, por lo menos van a recibir la corona de la vida, de justicia. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Dios amó a este hombre. Dios permitió que Pablo hiciera eso y que el diablo llegara y destrozara su carne, pero para que este hombre se pudiera salvar. ¿Cuál es una evidencia de que sí eres salvo? Y esto pónganme atención. ¿Cuál es una evidencia de que sí eres salvo? ¿Cómo sabes que tu nombre sí está escrito en los cielos? Porque cuando peques, te va a venir disciplina así. Si pecas y no te pasa nada, te tengo una mala noticia: no estás inscrito entre los justos, no eres considerado parte de la familia de Dios, de sus hijos. Pero cuando nazcas de nuevo, nazcas del agua y nazcas del Espíritu, si se te ocurre pecar, va a llegar el embarazo, porque la Biblia dice: Dios castiga y reprende a los que ama, para que participemos de su santidad. ¿Qué quiere decir? Para que nos salvemos. Principio bíblico. Pero ¿por qué actualmente en las iglesias hay gente, no en las sillas, arriba, en los púlpitos, altares, en pecado y no pasa nada? ¿Sabes por qué? Porque los pastores prefieren música bonita a santidad, casa llena a salvos. Que diga qué bonito está todo, a quedarse sin gente, pero gente de verdad salva. Y como en su corazón el pastor prefiere la carne al espíritu, Dios los abandona. Y la iglesia cae en apostasía. Y no se da cuenta porque ellos rechazaron la voluntad de Dios. Y por eso el espíritu los abandonó. Y no son salvos. Qué feo, ¿verdad? La iglesia de Corinto corría ese mismo peligro. Así como el Espíritu Santo abandonó el primer templo y el profeta Ezequiel nos enseña cómo el Espíritu salió por la puerta oriental y ascendió la gloria de Dios, los querubines y Dios sentado en su trono, lo narra precioso el profeta Ezequiel, y salió y abandonó el templo. El Espíritu Santo puede abandonar a un creyente si se endurece y no se arrepiente y pasa mucho tiempo y no entiende, lo abandonan. Y le pasa lo mismo que a Saúl. Eso no solo del Antiguo Testamento, que lo abandonó el Espíritu de Dios, la unción que un día recibió, lo abandonó y se fue sobre David y vino un espíritu inmundo y lo atormentaba. Sigue pasando. Una vez a mí me pasó algo horrible. Yo estuve predicando en las calles de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y me topé un vagabundo lleno de tierra, sucio, con costras. Llevamos una guitarra porque predicamos en la calle tocando alabanzas. Agarró nuestra guitarra y tocó alabanzas a la perfección. Un vagabundo. Nos quedamos así. Nos dijo algo que a mí me dejó con la boca abierta. Yo era ministro de alabanza. ¿Ah? ¿Tú eras ministro de alabanza en una iglesia? Sí. ¿Y te pasó lo mismo que al diablo? Sí. Porque el diablo también era de la música y lo echaron del cielo. Y ahora un espíritu inmundo se posesionó de él y lo trae como vagabundo en las calles. ¡Qué horrible! De la gloria a los cerdos otra vez. Lo hizo pedazos el diablo. ¿Por qué lo hizo pedazos? Porque Dios no se agradó de él. Con Dios no se juega. Y eso le dijo Pablo a los corintios. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa.
Tenemos que tener mucho cuidado. Personal, congregacional, ¿verdad? Vamos a continuar. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús ya murió por nosotros. Jesús ya murió por nosotros. Derramó su sangre. ¿Qué espera de nosotros? Que si detectamos levadura, la saquemos, la echemos para afuera. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los judíos, para celebrar la Pascua, celebraban cuando sacrificaban el corderito y con la sangre ponían en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos, y después se comían el corderito con hierbas amargas. Ese corderito simbolizaba a Jesús. Para esa fiesta, antes de salir de Egipto, sacaban durante una semana toda la levadura de la casa. No había nada de levadura. Y si encontraban un bote de algo en la alacena con levadura pegada, lo tiraban a la basura. En Israel, cuando va a llegar Pesaj, que me gustaría celebrar la cena del Señor en el Pesaj judío y no en el día católico, en el Pesaj, los judíos, es impresionante cómo tiran a la basura hasta laptops nuevas solo porque tienen levadura. Tú encuentras en Israel basura. Tú dices, ¿pero por qué tiraron esto? Está nuevo. Un sillón a la basura solo porque no le pudieron quitar la levadura. Una laptop a la basura solo porque no le pudieron quitar la levadura entre las teclas y prefirieron tirarla. Así Dios quiere. Por eso Jesús enseñó, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Porque es mejor entrar con un solo ojo al cielo que con los dos ser arrojado al infierno. Los judíos lo entienden muy bien ese principio y saben que es primero su alma. Pero la gente tolera la levadura y eso es muy peligroso. Si tú sabes que hay levadura, sácala. La levadura leuda. ¿Qué es leudar? ¿Qué pasa si tú cocinas con levadura? ¿Qué le pasa al pan? Se infla. El pecado tiende a crecer. El pecado crece y el pecado despedaza. Despedaza. ¿Qué iba a pasar en Corinto? Los demás hermanos se iban a dar cuenta que si no se corregía un pecado tan escandaloso y tan brutal, ellos iban a decir, pues yo también peco y no pasa nada, y se iban a leudar. Eso es un riesgo. Pero dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nosotros somos panes. Somos panes. Hay panes inflados porque están llenos de levadura y panes como tostada porque no tienen nada de levadura. Dios nos quiere sin levadura. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue crucificado. ¿Y no es suficiente eso? ¿No es suficiente que Él derramó su sangre? ¿No es suficiente eso para tener ganas de dejar de pecar? ¿No es suficiente que Jesús derramó sangre preciosa de Hijo de Dios, de una de las personas de la Trinidad? Dios Todopoderoso se bajó de su trono y fue crucificado desnudo. ¿No es suficiente? Parece que algunas personas no es suficiente. No están dispuestos a dejar de ver novelas, no están dispuestos a dejar de decir groserías, no están dispuestos a bautizarse, no están dispuestos a hacer esto y lo otro y lo otro. No quieren. No es suficiente lo que Jesús hizo para ellos. Les van a echar para afuera. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, en la exhortación a la iglesia en este mensaje es: celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua de Cristo. ¿Y cuál la Pascua? No una semana que viene una vez al año, no. La Pascua de Cristo la celebras todos los días si quieres. ¿Qué es? Jesús murió por mí, aleluya, derramó su sangre y fui perdonado. Estoy celebrando la fiesta. Pero si lo hago eso, lo tengo que hacer con sinceridad y con verdad, sin levadura. De nada sirve que yo les diga eso y al rato yo voy y cuelgo un gallito de luz para robar luz y no pagar. O le robo la señal del internet a alguien. Saca la levadura. El libro de Cantares dice algo muy interesante. El libro de Cantares dice que
hay viñedos. Tu vida y mi vida es como un viñedo, bien bonito, de uvas, hermoso, o un trigal, hermoso. Pero ¿qué crees? Hay unos animalitos que se llaman zorras. Y las zorras arruinan los viñedos. Son chiquitas, pero arruinan los viñedos. Y la Biblia dice, cazadme las zorras pequeñas, porque arruinan los viñedos. ¿Qué significa? Que a veces nuestro mal carácter puede echar a perder el fruto de justicia que somos nosotros para Dios. O una palabra corrompida que salió de nuestra boca puede ser una zorra pequeña que arruinó el viñedo. O un mal pensamiento puede ser una zorra pequeña que arruinó el viñedo. No es fornicación, no es borrachera, no es asesinato, pero es una zorra pequeña. Y si tú dejas que las zorras pequeñas trabajen, van a hacer lo mismo que un pecado grande. Destrucción de tu vida espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Cazadme las zorras pequeñas, porque arruinan los viñedos. Y eso no lo hago yo, lo haces tú. Cada quien lo hace en su propia vida. Cada quien sabe cuáles son las zorras. Oigan, ¿y las zorras son lentas? ¿Se pueden atrapar fácil? Son rapidísimas las zorras. Es bien difícil agarrar una zorra. ¿Te das cuenta que algunas veces es más difícil salir de un pecado pequeño, entre comillas, porque pecado es pecado? Salir de un pecado pequeño a veces es más difícil que salir de un pecado escandaloso. Esas zorras son rápidas y a veces muerden. La intentas agarrar y te suelta la mordida. Tienes que ser valiente y cazarlas, matarlas, no dejarlas vivas. Expúlsalas de tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Hay personas que tienen más zorras que otras, pero hay que echarlas para afuera. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cuál es el método bíblico para juzgar a alguien que está en pecado dentro de la iglesia? Es no juntarte con él para que se avergüence. Ahí dice, les escribí yo, no se junten con los fornicarios. Si tú eres cristiano y Dios te dio discernimiento y te mostró que una persona está en pecado y tú lo exhortaste y no hace caso, y es un pecado de los que vamos a leer, la Biblia exhorta, no te juntes con él. ¿Por qué? Porque también te puede leudar a ti. No dice que lo aborrezcas. Ora por él si quieres. Ora para que Dios le dé vida y se salve otra vez. Pero dice, no te juntes con él. Yo, bíblicamente, no puedo juntarme a comer con nadie que llamándose cristiano sea fornicario, o idólatra, o avaro, o borracho, o maldiciente, o ladrón. La Biblia dice, con el tal, ni aun comáis. ¿Se fijan? Pero Dios quiere que nos amemos, sí, pero Él puso requisitos. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. ¿Se acuerdan? Eres hermano mientras seas hijo. Y para ser hijo tienes que estar en Cristo. Si desobedeces y te sales de Cristo ya no eres hijo. La unidad es solo entre hermanos del Espíritu. Esa canción no la pueden cantar uno que se anda bien y otro que anda mal. Ya no son hermanos. Somos hermanos mientras seamos hijos del mismo Padre. Pero si le obedecemos somos hijos por la fe en Jesús. Pero si tú le dejas de obedecer, ¿qué hijo es hijo de su padre que no le obedece? Yo creo que no es su padre. Si pasa un niño por ahí caminando en la calle, hijo, ven, lávame el carro. Ay, es que está loco este y se va. Pero si es su papá, hijo, ven, ayúdame a lavar el carro, le va a hacer caso. Así los cristianos tibios, Dios les dice en su palabra algo y no le hacen caso. No son sus hijos, no le hacen caso. El hijo le hace caso al papá, pero no le oyen porque no son sus hijos. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. No te está diciendo
que no puedes comer con un mundano pecador en tu casa. No te está diciendo eso. Por si no, ya tendrías que irte del mundo. Casi todos están así. Te está diciendo de los cristianos nada más. De los autodenominados cristianos. Y lo digo bien, autodenominados. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fíjense, fuere fornicario. Con ellos no nos podemos juntar. Con los que se dicen cristianos son fornicarios. O avaro. ¿Qué es avaro? Pues que se queda con el dinero. Aparte que no ofrenda, no diezma, no es misericordioso. Avaro. Con ellos tampoco. La avaricia es idolatría. O idólatra. Hago un paréntesis. Yo le prediqué a un señor que trabajaba en una mina sobre Jesús. Ah, sí, Jesús, yo lo amo, bla, 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 bla. Hasta que le dije, ¿por qué tiene idolatría en su cartera? ¿Por qué traes una imagen idolátrica en tu cartera? Ah, eso no le gustó. Eso no le gustó. Se hace llamar cristiano, pero carga idolatría. La Biblia me manda a ese tipo de personas ni siquiera juntarme con ellos. ¿Por qué? Porque solo son los que hacen tropezar. Son peligrosos. Son peligrosos. Alguien que se dice cristiano y es fornicario es un peligro. ¿Por qué? Porque el mundo no ve diferencia en ellos, ve lo mismo. Entonces, no cree. Hacen tropezar. Qué feo, ¿verdad? Continuamos. O idólatra o maldiciente. Si hay alguien que se dice cristiano y dice groserías o palabras corrompidas, la Biblia manda, no te juntes con ellos. ¿Tú dices groserías? Ninguna, nunca. Qué bueno, porque así sí puedo comer contigo. Gloria a Dios. Entonces, ¿se fijan que Dios demanda sacar la levadura para poder acercarnos a Él? En el evangelio moderno, apostoloco, de la prosperidad, cualquiera puede recibir a Jesús sin sacar la levadura. Pero en el evangelio bíblico, Jesús no te recibe si no estás dispuesto a sacar la levadura. Dirán, ay, pero Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero también dice, el Señor conoce a los que le pertenecen, apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? No quiero que con este mensaje tú te hagas que odies a las personas. No, vas a obedecer la Biblia, no vas a comer con ellos, pero vas a orar por ellos para que se arrepientan con amor, porque no quieres que se vayan a condenación, ¿verdad? No los odiamos, los amamos, y por eso les decimos la verdad. Si no les dijéramos la verdad, es porque no los amamos, pero sí los amamos. Por eso predicamos la verdad. La gente de afuera cree que predicamos así por odio. No predicamos así por odio. Predicamos así por amor, porque no queremos que se pierdan. Qué interesante, ¿verdad? Continuamos. O maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. A los de afuera Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga caminando le cierren la puerta, no lo dejen entrar. ¿Cómo? Si la iglesia es un lugar de amor para todos. No es para todos. No es para todos. Es solo para humildes. Este lugar no es para todos. Es para humildes. Solo para humildes de corazón. Mansos. No todos los corazones vienen en humildad. No es para todos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y por qué se requiere el requisito de humildad de corazón? ¿Por qué? Porque si no vienes en humildad, Dios no puede hacer nada en tu vida. Nada. Y termino ya con esto. Jesús llegó a Nazaret
el lugar donde se crió, no el lugar donde nació. Nació en Belén, en Betlehem en hebreo. Llegó a Nazaret y le dijeron: tú eres hijo del carpintero y de María, ¿y no son estos tus hermanos y hermanas? ¿No conocemos a tus hermanos y hermanas? ¿De dónde sacaste esta sabiduría? ¿De dónde haces estos milagros? No creyeron en él, duro corazón. Casi lo desbarrancan, ahí dice la Escritura, casi lo despeñan a Jesús, porque les dijo: en el tiempo del profeta había muchos leprosos en Israel, pero solo un leproso fue sanado y era extranjero, Naamán el sirio. Y en el tiempo de la sequía del profeta había muchas viudas en ese entonces, pero solo a una viuda fue enviado el profeta y era extranjera, dándoles a entender: ustedes no me reciben, pero a mí me va a recibir las naciones gentiles y ustedes van a ser echados al infierno, y los gentiles que sí me reciben se van a salvar. Ya, eso los hizo enojar, ya lo querían desbarrancar a Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús se fue entre ellos. Dice, solo hizo unos poquititos milagros, sanó a uno que otro de por ahí, porque no tenían fe. Y Dios no puede hacer nada si no hay humildad, no hay fe. Padre Celestial, te amamos, bendito seas, Señor. Ayúdanos a echar fuera las zorras pequeñas que arruinan los viñedos de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a echar fuera la levadura de nuestra vida para hacer nueva masa en Cristo, en justicia, santidad de la verdad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Jesús murió una sola vez y para siempre. No como lo presentan los católicos, que cada Eucaristía es un nuevo sacrificio de Cristo. No, la Biblia dice, Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y como Jesús murió una vez, lo que hizo Jesús ahí en la cruz es suficiente para que yo en mi corazón, yo decida toda mi vida arrepentirme, sacar la levadura, sacar las zorras pequeñas. Y a veces es difícil atraparlas, echarlas fuera. Pero por tu gracia, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo voy a poder. Y cuando tú vengas, Señor Jesús, por mí, ya sea porque me toque dormir, dejar el cuerpo por arrebatamiento, cuando vengas por mí, dile, yo quiero ser pan sin levadura, nueva masa en Cristo. Porque mi Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por mí. Gracias, Padre. Y que a cualquier persona en el mundo que esté llegando este mensaje, que quiera ser salvo, repita conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mi pecado y derramaste tu sangre para lavarme y limpiarme de mi maldad. Y resucitaste. Dame vida eterna. Entra en mí. Enséñame a conocerte y a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.